Con todos, con todas, muchísimas gracias por su puntualidad. Mientras se sigue sumando los participantes que se han inscrito, vamos a compartir uno de los videos. ¿Estás con el micrófono apagado? Pero sí se escucha. Sí se escucha. Buenas tardes otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es el segundo encuentro que tendremos esta semana justamente en celebración de los bosques. Queremos compartir la alegría que tenemos porque no solo nos están acompañando desde Ecuador, tenemos también participantes que se han sumado desde el exterior, desde América Latina. Quiero agradecer a Denis Polanco, que es el director justamente de Honduras, que nos está acompañando desde Centroamérica. Bienvenido, Denis. Hay varios colegas que son miembros de nuestra organización. Por ahí vemos a Darwin Rosero, de Verde Canandé. Está justamente varios colegas que también desde las empresas que ya están certificadas o que están en camino de certificación que nos acompañan hoy. Tenemos como para que Paola, y luego vamos a presentar, conozca justamente quiénes nos están acompañando. Hay personas de empresas de balsa, hay personas de empresas de teca, hay universidades que nos están acompañando desde el Spoch en Chimborazo. Tenemos a empresas como Arte Papel que ya tienen un certificado FSC. Tenemos a Festa, Eugenia Dávila, que también nos está acompañando el día de hoy. Gracias por estar aquí, Eugenia. Tenemos varios representantes de Papelera Nacional. Tenemos a la industria gráfica también que está acá, Tatimpre, Industrias Omega. Es parte justamente de estas iniciativas que están justamente queriendo saber más del sistema FSC. Hay representantes de Perú, nuestros colegas justamente de la Oficina de América Latina también nos acompañan el día de hoy y damos la bienvenida también a participantes que nos acompañan desde México. Entonces, el reto de compartir con ustedes este abrebocas de lo que ha significado esta capacitación en el tema de cadena de custodia es lo que se plantea en este segundo encuentro de esta semana. Les damos la más calurosa bienvenida. Ahora estamos acompañándolos desde Quito, Carla y yo.
Y desde la ciudad de Quevedo, me corriges, Paola, nos está acompañando desde la costa del país, nos está acompañando nuestra expositora. Em, Tenemos preparado justamente hoy como una segunda jornada de trabajo el tema de abordar lo que significa la cadena de custodia dentro del sistema FSC. Y justamente quiero presentar a Paola, que nos acompaña el día de hoy. Paola Mendieta es ingeniera en agroindustrias, graduada en el Zamorano. Cursa actualmente una especialización en agroecología y desarrollo sostenible. Es certificadora de programas sostenibles con formación como experta en certificación FSC Forest Management. Tiene una experiencia en su trayectoria profesional justamente en manejo de sistemas integrados certificados para organizaciones que están trabajando tanto en el tema de manejo forestal y cadena de custodia. Por más de 6 años justamente está desarrollando esta experiencia en asesorar, en acompañar, en capacitar en sistemas de implementación, no solo de FSC, sino también de ISO, de Legal Force y dentro de FSC todo el tema que tiene que ver con manejo forestal, cadena de custodia, madera controlada, en procedimientos para pequeños productores, como parte de su bagaje. También ha manejado el tema de normativa ambiental, regulación laboral, aspectos que tienen que ver con SSO y requisitos en sistemas certificados. Paola también es parte de nuestra membresía. Ella es miembro de nuestra Cámara Económica desde el 2018. La conocí años atrás, justamente siendo parte de un equipo de las empresas más grandes que están en la costa ecuatoriana y que tienen absolutamente todos los certificados de FSC. Entonces, hemos traído a alguien que realmente conoce de lo que significa la implementación, el mantenimiento, el monitoreo de esta tipología de estándares. Para quienes no me conocen, soy Paulina Soria, soy coordinadora nacional de FSC Ecuador. Tenemos nuestra oficina acá en Ecuador, tiene su nombre propio, se llama CEFOBE, y estamos gustosos de poder compartir este segundo momento de encuentro con ustedes. Muchas gracias y adelante, Paola. Muchas gracias, Pauli. Muchas gracias a todos. La verdad que nos emociona mucho, como lo conversábamos hace rato con Paulina y con Carla, ver la acogida que ha tenido el webinar. Esperamos, sobre todo, cumplir con las expectativas, dar ese overview o de repente esa información actualizada sobre aquellos cambios que hayan habido alrededor de la certificación. He tenido el gusto de compartir trabajo, compartir consultoría, capacitación con muchas de las personas que están hoy acá en esta sala. Entonces, agradecerles también por unirse hoy con nosotros y esperemos que el desarrollo pues sea de su completo agrado, ¿no? Ok, de forma general, vamos a tener una agenda un poquito apretada. Ya estamos en la parte de la introducción y la presentación. Vamos a hablar primero sobre todo el alcance de la cadena de custodia, ¿verdad? Vamos a hablar de qué productos son certificables, de qué aspectos deben considerarse. Vamos a hablar sobre el estándar de cadena de custodia, que eso va a ser lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Luego hablaremos específicamente de una parte que es como la nueva actualización en versión 3.1 del estándar FSC 40004, cadena de custodia, que es hablar un poco de los requisitos laborales fundamentales y qué puntos tocan las organizaciones para poder implementar esta situación. Y hablaremos al finalizar ya de la parte de sistema de control y declaraciones. Creo que vamos a cerrar con un videíto que explica súper bien también el peso que hoy por hoy tiene la marca FSC a nivel de mercado y cómo se relaciona también a nivel de consumidor. Entonces, vamos a tener al final un espacio para preguntas, pero también en el camino les vamos a hacer algunas encuestas, por decirlo así, para ver si también nos ayudan a nivel del conocimiento que sabemos que muchas de las personas que están aquí ya tienen, ¿no?
Hablando de FSC en el mundo, acá hemos querido traer un poco para ver la presencia y el impacto que tiene esta certificación a nivel de los bosques en todo el mundo. Estamos hablando de 89 países que cuentan con titulares de certificado, más de 1.470 certificados de manejo forestal, 219.175 hectáreas de bosques certificadas y hablando de 50.766 certificados de cadena de custodia en todo el mundo. Entonces, no es algo que nos imaginamos, sino es un impacto real que alcanza no solamente Ecuador, no solamente América Latina, sino todo el mundo. Hablando de cómo tiene importancia la cadena de custodia, y es que esta de cierta forma asegura la trazabilidad del bosque al consumidor. En un esquema general, hablando de cadena de custodia, estamos hablando de que ella ayuda a cubrir esos requisitos del paso a paso posterior al manejo forestal. Hoy no nos vamos a centrar demasiado en los requisitos de la certificación de manejo forestal, pero sabemos la importancia que hoy por hoy cumplen los bosques y la implementación de este estándar a nivel de sus 10 principios, que en Ecuador ya tenemos el estándar nacional que empieza a operar ahora a partir de noviembre. Entonces me imagino que por ahí en el camino vamos a tener también súper buenas noticias a nivel de eso por la Oficina de Ecuador. Entonces hoy vamos a hablar de toda esta parte que está acá y que son esas etapas de procesamiento posteriores al bosque, en donde nosotros hacemos algún tipo de actividad, y vamos a ver cuáles son esas actividades que pueden ser certificables y que cubren toda la cadena de custodia hasta el consumidor, que es el que ya tiene la imagen percibida de la certificación. Todos los organismos de certificación, hoy por hoy yo trabajo en un organismo de certificación, trabajamos bajo el régimen de los sistemas de acreditación internacional. Eso significa que hay normas específicas que nos rigen y que básicamente nos alinean para ir cumpliendo con los requisitos a nivel de estándar y a nivel también de la credibilidad que tenga este sistema para demostrar el paso a paso, ¿no? Entonces, súper importante este sistema de acreditación para nosotros y para poder alinearnos, ¿no? En la parte introductoria de la cadena de custodia, cuando nosotros hablamos de cadena de custodia, pueden venir muchas ideas a la cabeza. El sistema forestal lleva años de implementación. Hoy por hoy, en temas como, por ejemplo, la agricultura, cada vez se ven más enfocados también porque entendemos que no solamente basta con aplicar controles al campo o aplicar controles a las plantaciones, sino que también hay que asegurar ese paso a paso en todas las etapas de procesamiento y manipulación. Entonces, no sé si alguien por ahí me podría dar como que un concepto súper general, un overview general de qué significa la cadena de custodia FSC. Hay una participación. Yo sé que aquí hay muchísima gente que se lo saben de memoria. Y no me van a dejar mentir. Y no me van a quedar mal, por favor. ¿Pueden ustedes levantar la mano, por favor? Sí. Valentina, creo que tiene algo que decirnos. Sí, aún no se escucha, pero... Hola, Valentina. Tú querías compartir justo lo que estaba preguntando. No puede abrir el micrófono. Ok. Mario, te escuchamos. Sí, creo que el micrófono, o si no, quizás con el chat, si nos ayudan con un chat, también nos... Mario, ahora puedes, por favor, activar tu micrófono y participar. Te escuchamos. Creo que hoy los micrófonos no están funcionando. Mario ya tiene activado su micrófono. Estás con problemas. Sí, sí, porque ya te lo activamos. Solo para temas de organización, cuando quieran participar, el momento en que ustedes levantan la mano a través de esto que dice reacciones, Carla, que está aquí acompañándonos, enseguida nos puede activar el micrófono. Pero ahí tenemos justamente una respuesta
de William Cabra, que dice, es el control de la trazabilidad de los productos que provienen de bosques certificados FSC. Súper bien, se acaba de ganar un premio. No sabemos cuánto se lo vamos a dar, pero se lo acaba de ganar. Igual muchas gracias a los que intentaron participar. Yo sé que a veces la tecnología y al menos las plataformas nos pueden fallar, ¿no? Entonces sí, Y lo vamos a ver. por si acaso, Eugenia Dávila de Festa también nos dice, es la ruta de los productos desde el bosque hasta que son vendidos con una declaración FSC. Luz Mariela suma servicios técnicos forestales. Ah, ella creo que nos está compartiendo, que nos acompaña Luz María desde Amanalco, desde el Estado de México. Bienvenida, Luz María. Bienvenida, súper. Entonces sí, en concepto general, tiene que ver con el camino que siguen los productos certificados desde el bosque, tiene que ver con la trazabilidad, tiene que ver con la información que nosotros vamos recopilando a lo largo con los mecanismos de control que utilizamos en cada etapa de procesamiento, con los factores de conversión que también tenemos y todo eso que vamos a ver ahorita en breve. Solo para recordar sobre el sistema FSC, tenemos 3 pilares súper importantes que forman parte en general del sistema, hablando de manejo forestal y hablando también de cadena de custodia, que deberían asegurar a que las organizaciones o aseguran que las organizaciones certificadas sean ambientalmente adecuadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables. Entonces, tengan un enfoque sostenible y sustentable, ¿verdad? Que asegure también en esta medida que sus operaciones puedan mantenerse en el tiempo. Ese es el enfoque de FSC. Sabemos que la industria forestal como tal no es un negocio de hoy para mañana o de 6 meses, sino es un negocio a muy largo plazo y el éxito o el hecho de poder mantener esto va a ser siguiendo estos pilares que FSC pues, nos dicta muy bien y que cualquier otro esquema también de certificación pues los reconoce, ¿no? Quisimos agregar acá, porque creemos que cualquier sistema de certificación, y FSC pues no es la excepción, tiene una parte que lo condiciona o lo sustenta y es el consumidor. Las elecciones responsables que nosotros como consumidor y que el consumidor en general en cualquier lugar del mundo al momento de realizar su compra tome, juegan un rol súper importante para apoyar primeramente el hecho del mantenimiento de estas certificaciones y pues por supuesto el hecho de hacer que las empresas forestales crean más y más en que las acciones que están tomando pues tienen un valor real percibido, ¿no? Por el consumidor. Sabemos que el éxito de estos sistemas surge justamente de la confiabilidad que las personas depositan a través de un sello, porque sabemos que también se entiende que la forma visible de la certificación en este caso es el Checkmark Tree, que lo vamos a ver al final, y es la forma de comunicación de las organizaciones con el consumidor. Pero hay un estudio reciente que se realizó por FSC en 2021 que asegura que el 80% de los compradores dicen que esperan que las empresas se aseguren de que sus productos de madera y papel no contribuyan con la deforestación. Es decir, existe ya una preocupación relacionada a de dónde provienen esos productos, de si están o no afectando a uno de estos temas que tiene que ver directamente con cambio climático y con situaciones ya de certificación, de cambio de uso de suelo en diferentes lugares. Y también este estudio reveló que el 86% de los consumidores intentan evitar ciertos productos que dañan la biodiversidad y alrededor de 7 de cada 10 prefieren o quieren elegir productos que no contribuyen al cambio climático. Entonces, ser parte de la certificación forestal nos pone dentro de ese grupo que está promoviendo este tipo de acciones para evitar esta contribución al cambio climático, ¿verdad? De hacer acciones que cada vez sean más económicamente viables, ¿verdad? Ambientalmente adecuadas y sobre todo socialmente beneficiosas. Sabemos que el consumidor tiene una conciencia y que el hecho también de que hoy estemos tan conectados, el hecho de que hoy nos acompañen personas desde México, desde América Latina, Perú, Colombia, etcétera, hace que el mundo esté tan conectado y nos vuelve tan globalizados que también ha hecho que el consumidor tenga una conciencia o tome mayor conciencia al momento de su toma de decisión para hacer su compra. Entonces,
Por eso ahora hay tanta información también y este webinar también tiene como que esa función, no solo instruir quizás o recordarnos a las organizaciones que ya están certificadas, pues cuáles son esos requisitos a nivel de la certificación de cadena de custodia, sino también si de repente hay consumidores que están interesados en saber cómo funciona el sistema y cómo contribuye a que estos pasos que pues, se identifican dentro de la certificación realmente aporten valor al momento de su compra. La cadena de custodia, la respuesta que ustedes dieron definitivamente es de un 10, es en forma general el camino que sigue la madera, desde el punto de origen hasta el cliente final. En este caso, hablando de un bosque certificado, un bosque con manejo forestal FSC, cada paso que nosotros vayamos dando, cada transformación que nosotros vayamos dando, va a tener ciertos requisitos, principalmente ligados a la transformación del material, ¿verdad? A la transformación del material, a la manipulación, a qué tipo de productos, vamos a hablar también de esos productos certificables, pero en forma general y así facilito, que me lo enseñaron por ahí debe estar también la que me lo enseñó así en ese concepto, es el camino que sigue la madera desde el punto de origen hasta el cliente final. ¿Quiénes se pueden certificar con cadena de custodia? Pues todo lo que sea madera, hablando de productos forestales maderables, ¿verdad? Chips, tablones, productos, artículos, muebles, souvenirs, trofeos, todo lo que sea madera puede ser certificable, salvo que existen restricciones a nivel de especie. Todo lo que tiene que ver con la industria de celulosa, papel y aquellas organizaciones que, por ejemplo, se dedican a la impresión sobre papel que ha sido certificado. Entonces, las imprentas también pueden acceder a esta certificación de cadena de custodia. El alcance a productos, la certificación de cadena de custodia como tal está presente en una gran variedad de productos y subproductos que pueden estar elaborados a partir de, como ya vimos, recursos forestales maderables como madera, leña, biomasa, fibras, celulosa y caucho, o productos forestales no maderables como por ejemplo el corcho, las resinas, castañas, piñones, miel, frutos, plantas aromáticas, medicinales y en algunos casos la caza, ¿no? Sabemos que existen esquemas de certificación en los que, por ejemplo, perdón, no esquemas, sino tipos de certificación de bosques comunales, en donde se pueden incluir este tipo de productos forestales no maderables y que la extracción de estos, así como su cadena de custodia, debe estar incluida dentro del alcance de la certificación. ¿Qué productos tenemos nosotros como productos certificables? Se pueden certificar proyectos constructivos con madera, se puede certificar material de embalaje, que hoy por hoy es súper común. ¿Quién no ha comprado por ahí agua, leche, avena, jugos, incluso en Tetra Pak que tienen certificación FSC? El papel y la impresión, vimos también que el corcho natural puede ser certificado. Hablamos también de fibras textiles sostenibles que se obtienen a partir de orígenes forestales. Todo lo que tiene que ver con caucho de origen natural, carbón vegetal, cualquier producto no maderable y el bambú, que también es uno de los productos que puede ser certificables por FSC. Para entrar a la certificación de cadena de custodia, cualquier organización debe definir el alcance que tendrá su cadena de custodia. Y este alcance va a estar definido por 5 aspectos principales. El primero va a ser qué productos va a elaborar, ¿sí? Que eso tiene que ver con los procesos que también ella va a incluir en su alcance y, por supuesto, con las especies, ¿no? Adicional a esto, también deberá definir los sitios geográficos en los cuales realizará esta actividad, ¿verdad? Puede ser un solo sitio, ¿verdad? Hablando de una certificación de sitio individual, o puede realizar una sola organización su proceso en varios sitios, que sería una certificación de multisitios. También es posible que varias organizaciones pequeñas puedan unirse en un grupo y certificarse como una cadena de custodia en grupos, ¿verdad? Para ello, para estos dos últimos, los multisitios y los grupos, hay ciertos lineamientos adicionales al estándar 40004, ¿verdad? No los vamos a abordar en este webinar porque el tiempo se nos va a quedar muy corto, pero sí les vamos a dar algunas referencias de dónde buscar información, si por ahí ese es el interés
que ustedes tienen, pues, ¿no? Entonces, definir productos, definir procesos, especies y sitios. Como cualquier sistema de gestión, la cadena de custodia necesita todos los pasos relacionados a la gestión, es decir, cualquier organización que va o que busca certificarse con cadena de custodia debe contar con un sistema de gestión operativo. Esto va a asegurar, de cierta manera, los puntos relacionados a la primera parte del estándar del que vamos a hablar hoy. Para este fin, la organización deberá implementar, pues obviamente, los pasos del PHBA, planificar, hacer, verificar y mejorar, considerando también los requisitos legales y reglamentarios. Consideremos que para el estándar de cadena de custodia hoy por hoy hay requisitos, por ejemplo, que se incluyeron como los laborales fundamentales, así como los propios de la organización, que pueden cambiar en cada país. Eso no los vamos a tocar como que muy específicos. Y los requisitos del estándar FSC, que sí los vamos a tocar hoy, hablando pues de la generalidad de cada uno de ellos en base a lo que aplique. El alcance de la certificación es importante definirlo también para poder ir dentro del estándar identificando qué requisitos me aplican y qué requisitos no me aplican, ¿no? Si no, puede ser una tarea muy tediosa si de repente empiezo a hacer todo el check con el estándar y hay cosas que no aplican dentro de mi organización. Perfecto, entonces en lo que tiene que ver con la primera parte del estándar, esta primera parte va a abordar todos los requisitos universales, es decir, casi que todos los puntos que están en esta primera parte, cualquier organización deberá cumplirlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero? Y que ya les dije hace un ratito. Necesito tener operativo un sistema de gestión para mi organización. Qué tan grande sea va a depender muchísimo del tamaño y la complejidad de la organización, ¿verdad? Sabemos que hay organizaciones relativamente pequeñas que pueden acceder a una cadena de custodia y certificarse y manipular productos certificados y tener un sistema de gestión relativamente sencillo, ¿verdad? Pero siempre el requisito para poder marcar como check este requisito principal o este requisito inicial es que esté súper adaptado al tamaño y a la complejidad de la organización, ¿verdad? Este sistema de gestión tiene que asegurar que hay una conformidad continua con todos los requisitos del estándar, ¿verdad? Porque si no, o esta es como quien dice, es la base para que los demás requisitos vayan engranando dentro de la organización. Entonces, el sistema de gestión es súper importante y como ya les comenté, debería tener al menos los aspectos relacionados al ciclo PHBA. Los aspectos también del sistema de gestión de la COC piden que tenga que determinar para la cadena de custodia un representante administrativo. Este representante administrativo es la persona dentro de la organización que va a asegurar principalmente los recursos y la funcionalidad de la cadena de custodia. Normalmente se pide que esta persona tenga una designación por la alta dirección o por el gerente general de la organización, en caso de que no sea él mismo, para poder tener acceso a los recursos necesarios para la implementación del estándar, ¿no? En caso de que no sea el mismo gerente general el responsable de la cadena de custodia, sí se pide que exista una declaración por escrito de que esta persona tiene la facilidad o se le es permitido acceder a los recursos para la implementación. También se pide que existan procedimientos documentados. Acá no significa que todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar escrito, pero sí que al menos sobre los puntos principales de la cadena de custodia o los relacionados al procesamiento se encuentren documentados en medida de la complejidad del proceso, ¿verdad? Entonces, si tengo un proceso súper complejo de ingeniería, en donde los pesos, las medidas, las densidades probablemente son requisitos para que mi producto sea conforme, pues probablemente en el proceso de revisión vamos a ver que pues haya relación con lo que usted dice que hace y con lo que está documentado. Debe existir personal responsable para las etapas del proceso y estos tienen que estar identificados. Se debe capacitar al personal en los aspectos relevantes, no solo el proceso, sino también a lo que en cada uno de los puntos va a ir solicitando el estándar. Entonces, debería por lo menos tenerse un plan de capacitación enfocado al personal que va a ser parte de esa cadena de custodia. Se deberá también, como parte de la buena práctica del sistema de gestión, mantener registros completos y actualizados.
Hay muchas organizaciones que utilizan como un prerequisito para esta primera parte, como para los requisitos universales, el establecimiento de un sistema de gestión, por ejemplo, bajo la normativa ISO 9001, ¿no? Entonces, porque esta ya brinda como que ciertos aspectos de gestión que a nosotros nos pueden ayudar a dar como que ese paso alrededor de cumplimiento. Se debe también definir a nivel de la cadena de custodia cuáles son esos criterios de elegibilidad. Esto puede hacerse a través de una declaración expresa, ¿no? Yo, organización, me declaro como una cadena de custodia única porque tengo un solo sitio operativo y cumplo con las funciones o cumplo con los requisitos que especifica el estándar para poder declararme como única. O soy una COC multisitio porque tengo en el mismo país varias ubicaciones geográficas en donde desarrollo mi actividad. Quizás todas hacen la misma actividad, pero tengo varias ubicaciones estratégicas. O quizás hay una ubicación que realiza una parte del proceso y otra que realiza otra parte y pues se complementan y definitivamente necesito las dos para que sean parte de mi certificado. O si es un grupo, pues bueno, somos un grupo de organizaciones pequeñas que queremos acceder a la certificación y cumplimos con estos requisitos que ya FCC los pone en su estándar. Para el caso de los multisitios, como les comentaba, hay un estándar completito que explica ciertos requisitos adicionales. Entonces, este estándar de momento no está en revisión, pero supongo que ya debe estar próximo a entrar en revisión porque está en versión 2.1. Ayuda a que las organizaciones grandes que tienen varios sitios operativos pues encuentren la forma de aprovechar la administración común y poder certificar todos sus sitios y asegurar que todos los productos que ingresan tanto del bosque certificado hacia el proceso, pues estén cubiertos y puedan al final declararse como un producto certificado. También se pide que la organización realice una declaración o una adhesión a los valores de FCC. Para eso se debería tomar en consideración la política 001004, que es el que establece los requisitos para que una asociación se organice, se afilie o sea parte de adherirse al FSC. Un punto importante acá y que siempre me gusta hacer como énfasis es que en el momento en el que una organización se adhiere al FSC, adhiere su compromiso no solo con el producto o la especie que está certificando, sino con sus operaciones. La organización como tal adquiere un compromiso y ese compromiso tiene varios requisitos, como por ejemplo la parte de cuidar todos los requisitos laborales, de cuidar todos los requisitos legales y reglamentarios. Entonces, es un compromiso grande el que se hace al adherirse a los valores del FCC y pues también es parte del requisito para poder ser parte del sistema, ¿no? También cualquier cadena de custodia necesita establecer un compromiso con la seguridad y salud ocupacional. Para esto se pide que como mínimo se tenga que nombrar un representante, ¿verdad? Que normalmente en las organizaciones grandes existe una gerencia o existe una jefatura. En las organizaciones pequeñas de repente hay un técnico, de repente hay un responsable, pero deben establecerse esa responsabilidad o esa representación y dejarse, sí, procedimientos con el paso a paso, por ejemplo, de los aspectos relevantes a riesgos y a gestión que sucedan dentro de la organización. También, al igual que vimos al inicio cuando hablábamos de la gestión, es importante tener un requisito de capacitación para estas personas que ven la parte de o que son parte de la organización, que necesitamos establecer los requisitos de salud y seguridad ocupacional. Nuevo de la norma, en versión 4.1 se pide que se establezca una declaración sobre los principios laborales fundamentales, ¿verdad? Aparte de esto, el estándar incluye el requisito 7 de esta sección, que es relativamente nuevo y que pide otros puntos que vamos a ver más adelante, pero aquí en este primer punto exige que yo como organización haga una declaración sobre los principios laborales fundamentales. Esto puede ya estarse realizando a través de políticas internas que quizás son parte del reglamento interno, del reglamento de seguridad y salud ocupacional, pero sí tiene como que ciertos puntos específicos en el estándar que pide que estos sean o guarden relación con los principios laborales fundamentales de la OIT, ¿sí? Que son los que ya les voy a explicar en una próxima slide.
En la segunda parte, pues ya se especifica, ya tenemos como que toda la overview general de la organización, tenemos un compromiso, tenemos información del sistema de gestión, hay documentación, hay capacitación. Entonces, ahora vamos a hablar de la obtención de materiales relacionados a la cadena de custodia. Sabemos que una organización que adquiere una certificación como FSC puede proveerse de material certificado, pero también puede tener material que no necesariamente venga de fuentes certificadas. Y por eso la obtención de materiales o la identificación y segregación que hagamos en este punto para poder determinar la conformidad de ese material que se está obteniendo es súper importante para poder asegurar el cumplimiento. Entonces, primerito, tener claro cuáles son los proveedores que nos pueden entregar este material en el caso de que nosotros mismos no podamos proveerlo, es decir, la misma cadena de custodia no tenga material de bosque certificado, no tenga un certificado de manejo forestal. Dentro del material que nos están suministrando, tener claro cuál es el nombre, el código de certificación y el tipo de material suministrado. Esto de acuerdo a la adenda del estándar de cadena de custodia. Se debe hacer también con estos proveedores que ya hemos identificado una verificación de validez. La verificación de validez no es otra cosa que la confirmación de la validez del certificado y del alcance de productos suministrados. Cualquier cadena de custodia que vaya a comprar, por ejemplo, de un bosque, vamos a hablar rollizos de teca, ¿no? Y que se lo va a comprar a un titular de certificado de bosque, debe obviamente solicitar la razón social, ¿verdad? Solicitar también el código de licencia y confirmar a través de InfoFSC que este titular cuente con un certificado válido primero y segundo que en sus productos, un alcance de productos que le haya definido, tenga incluido ese producto específico, ¿verdad? Puede pasar que nos están ofreciendo tablones y de repente uno revisa y pues no hay tablones en el alcance del grupo de productos. Entonces, si usted recibe ese producto a pesar de haber confirmado que no estaba en el alcance del producto, el problema va a ser para la cadena de custodia. Entonces, siempre confirmar que nuestro proveedor pues tenga su validez de certificado, que son con las fechas, y su alcance de producto, que es a nivel de la clasificación de productos que está aprobada. También en la información que nosotros recibimos junto con el material, en la documentación de venta y remisión, se debe especificar este tipo de material, la declaración FSC específica, ¿verdad? Si es FSC 100% o si es material controlado, y el código de la licencia de COC de acuerdo al tipo de insumo elegible. Entonces, ahí hay muchas formas. Hay organizaciones que pueden incluir en el mismo documento de remisión o en la misma factura la información. Hay organizaciones que quizás por su sistema de facturación que no les permite meter más datos, generan un acta complementaria. Siempre que tenga la información y que haga referencia o que haga match con los demás documentos, pues puede ser factible. A nivel de los insumos elegibles, esta tabla forma parte también del estándar de cadena de custodia, así que no nos vamos a detener demasiado acá, pero la idea es saber qué tipo de insumos para mi declaración de productos de salida yo puedo elegir, ¿no? Entonces, en un FSC 100%, que es como el top de manejo forestal y una cadena de custodia que puede transferir esa declaración hasta el final de producto, pues sabemos que podemos utilizar un FSC 100%, y pues hacia abajo hay varios insumos que pueden utilizarse para mixtos, para créditos, para reciclados y pues la madera controlada de FSC, que les voy a explicar un poco cómo se puede, cómo el top es FSC 100% y cómo puedo bajar quizás de categoría, pero no subir, pues, ¿no? Ok, ya teniendo claro cuáles son mis insumos elegibles, quién me los va a dar, cuál es el requisito de la certificación, el código y que todo está en orden ahí, viene todo el tema ya de mi cadena de custodia y cómo vamos a hacer la manipulación de este material, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de una cadena de custodia o de una línea de procesamiento, pues yo solo recibo material certificado, el riesgo a nivel de mezcla con productos no certificados o con productos que no sean
compatibles con este esquema, pues va a ser muy bajo. Pero si yo estoy trabajando con una organización que tiene varias líneas de procesamiento, de las cuales solo una trabaja con material certificado, los riesgos aumentan y, por supuesto, los controles también deben aumentar en esa misma línea. Entonces, se busca que en la manipulación de materiales existan al menos 3 aspectos principales. El primero es la separación física de los materiales. El segundo puede ser la separación temporal, si yo no tengo demasiado espacio, quizás en el sitio de procesamiento, ¿sí? Entonces puedo hacer una separación temporal. Puedo hacer la identificación de los materiales, quizás por lotes de producción, asegurando siempre 2 aspectos, segregación e identificación, que hay una separación física de ese material que fue certificado con ese material que quizás no fue certificado y que al final se puede identificar, ¿no? Entonces, súper importante eso en las cadenas de custodia. A nivel de los registros de materiales y productos, existen grupos de productos FSC, entonces la organización que ya trabaja con este tipo de productos debe adecuar todo su sistema para que las órdenes de producción puedan identificar esos aspectos. Hay ciertas etapas de procesamiento en donde, por ejemplo, yo dentro de mi organización puedo estar hablando de una organización, por ejemplo, forestal. Esto puede estar recibiendo madera en rollizos y lo estoy transformando en un producto o lo estoy transformando, por ejemplo, en construcción sostenible. Entonces, hay que tener claras cuáles son esas etapas de procesamiento que implican un cambio en el material que entró versus el que salió. Para todos esos casos, es necesario establecer un factor de conversión o confirmar el factor de conversión que tiene que ver con las etapas de procesamiento y las diferencias en volúmenes generalmente que existen entre una etapa anterior y la siguiente etapa. Esto también en muchos lugares se conoce como rendimiento, entonces no es nada del otro mundo, pero sí durante los procesos de auditoría, pues el auditor normalmente nos va a preguntar por el factor de conversión. Entonces, dentro de la documentación que nosotros tengamos para nuestra cadena de custodia, es importante identificar cada una de esas etapas e identificar pues estos factores de conversión. Pueden existir ciertos procesos productivos en los cuales no sea posible como que separar esas etapas, sino que ingresa quizás el insumo por una línea y sale ya como producto en esa misma línea. Entonces se debe poder sí calcular la totalidad o el factor general para la totalidad de las etapas, ¿no? Si bien hay etapas de cepillado, cortado, yo qué sé, o de repente en el proceso de impresión hay pérdidas inevitables de volumen de papel, entonces hay que calcular si esa totalidad de factor de conversión que pueda afectar, dependiendo del tipo de proceso que nosotros estemos utilizando. Entonces, ciertas organizaciones que, por ejemplo, fabrican productos hechos a la medida, no están obligadas a especificar esos factores de conversión como tal, si hablamos de, por ejemplo, fabricación de muebles o fabricación de artículos en específico, pero sí deben conservar como que los registros de producción de esos artículos en específico. Pues no sé, la orden de producción 510 fue para generar un juego de muebles con certificación FSC. Entonces, en este juego de muebles ingresaron 15 tablones de especie tal con la clasificación W5.4, etc. Entonces, debe existir un mecanismo para poder confirmar que ese producto que fue hecho a la medida puede también calcularse. Pues no puedo agarrar ese registro y poder haber calculado, bueno, cuánto fue el factor de conversión para este producto en específico, porque quizás como era un producto a la medida, no lo puedo generalizar para todos los procesos. Eso puede pasar. ¿Qué necesito registrar? Pues bueno, necesito registrar mis etapas de procesamiento y necesito registrar mis factores de conversión. Entonces, las etapas van desde la recepción, cuando yo recibo el producto, ubico o cuantifico, hasta la salida del producto terminado con su respectiva declaración. Entonces, van a haber etapas en donde probablemente tendré que calcular ese factor de conversión.
En esta línea también es necesario conocer que hay ciertos requisitos a nivel del registro de materiales y productos FSC. ¿Qué significa esto? Pues que la organización como tal, aparte de este cálculo que ya hace de sus factores de conversión y que puede haberlo estandarizado debido a que sus productos, a sus procesos que son estables, necesita mantener sí registros actualizados de la contabilidad o de los procesos pues, que está realizando. Entonces, no es que por tener el factor de conversión establecido y digo que mi proceso es súper estable, ya no voy a llevar registros de contabilidad, ¿no? Sí, tiene que existir una forma y para esto puede realizarse con registros, hojas de cálculo, incluso pues muchas organizaciones hoy por hoy para hacer incluso más fácil todo su proceso de inventario y de control de producción y saber en tiempo real cómo está avanzando todo el proceso, pues tienen softwares de control de producción y pues eso facilita muchísimo la tarea. Entonces, siempre tiene que saberse que en estos registros pues se debe incluir toda la información del documento, las cantidades y la categoría a la cual pertenece el material, en el caso de los insumos, incluyendo si es que aplica o si es que es correspondiente la declaración del porcentaje de crédito. De repente, si nosotros estamos adquiriendo material que viene con una categoría no FSC 100%, sino que viene con un porcentaje, digamos un mixto 70%, 80%, entonces es importante que en esas declaraciones de insumo nosotros incluyamos cuál es ese porcentaje o crédito en caso de que proceda, pues, no, si estamos administrando una cuenta de crédito. Para el caso de los productos de salida, se debe incluir, sí, el número del documento de venta, la fecha, la descripción del producto, las cantidades declaradas por FSC y el periodo de declaración o la orden de producción en la que voy a realizar. Recordemos que todos los materiales que salen dentro de una cadena de custodia deben tener una declaración de volúmenes. Entonces, yo voy a tener que conservar todos esos volúmenes que han sido comercializados como certificados y haber también registrado todos esos insumos que ingresaron como certificados para el final de mi periodo, que normalmente es un periodo de un año, salvo que ustedes como organización establezcan menos tiempo, ¿no? Hacer cortas de 6 meses o de 3 meses, como para organizar mejor. Lo máximo es un año. Necesito tener esa información sí súper clara para poder cruzarla y porque va a ser parte también de los documentos que se requieren al momento de la confirmación o de la auditoría de certificación o de seguimiento que yo tenga, pues, ¿no? Entonces, súper importante y sé que hoy por hoy en los procesos productivos, pues, viene siendo un requisito fundamental contar con esta información de cantidades y declaraciones, ¿no? En lo que tiene que ver con el resumen anual de volúmenes, que es lo que les comentaba hace un ratito, pues se debe incluir sí la unidad de medida, el periodo de tiempo generalmente es de un año, pero puede ser menos, no más. Se debe incluir los productos de salida vendidos con esa declaración FSC. Se debe hacer una compatibilidad con las cantidades de insumos e inventarios existentes, es decir, no necesariamente todo lo que entró tuvo que haber salido, puede haber material que esté en inventario, pero sí es importante que tengamos ese material cuantificado y que pueda ser verificable al momento de la auditoría, ¿no? Tenemos que tener los factores de conversión por grupo de productos, dependiendo de cada grupo de producto, probablemente, como cambian los procesos, podemos tener diferencias en los factores de conversión, entonces también debe estar incluido en el resumen anual de volúmenes. Bueno, la mención nuevamente de que las organizaciones que fabrican productos hechos a la medida pueden incluir información específica y no colocar pues como tal un factor de conversión por grupo, sino por cada orden. A nivel de las ventas, las organizaciones siempre deberán asegurar que estos documentos de venta tengan la información de las declaraciones FSC, tanto el nombre y contacto de la organización, ¿verdad? Esto está por norma, así que sí o sí tiene que estar. Entonces, por estándar, perdón. Hay información para identificar el cliente, por ejemplo, nombre y dirección, quién vende, a quién le vendo. Fecha de la emisión del documento para saber si estuvo dentro de la vigencia del alcance, por ejemplo, de ambos. Si yo estoy vendiendo productos como madera controlada FSC, que solo lo puedo comercializar con un titular de certificado que también esté certificado.
El nombre de la descripción del producto, hay sistemas de facturación que ya les permite incluir como que esa declaración. La cantidad de productos vendidos, ¿verdad? En volumen normalmente, pueden ser también a nivel de cantidades. El código de certificado FSC de la organización asociado a los productos certificados, siempre se va a incluir el código de la licencia y se debe hacer también una indicación clara de la certificación para cada artículo, ¿no? Normalmente esta información se incluye en la factura de venta. Ahí se coloca los productos marcados con o la información de la factura para los ítems número tal y tal y tal de los que estén incluidos en la factura. Son productos certificados de FSC. Entonces ya con eso se hace una declaración clara a nivel de factura y digamos el comprador no necesitaría algún documento adicional, ¿no? Salvo que ustedes también estén haciendo uso de marcas, que lo vamos a ver al final. ¿Cuáles son las declaraciones elegibles para productos de salida? Ya vimos los insumos elegibles, ahora las declaraciones. Yo puedo declarar un producto de salida como 100%, ¿verdad? FSC 100%, como un FSC mixto e indicar en qué porcentaje para poder acceder al etiquetado de FSC. Puedo utilizar un FSC reciclado e indicar en qué porcentaje es reciclado, o puedo declararlo únicamente como mixto crédito. Puede también declararse como un FSC reciclado crédito o puede declararse como madera controlada FSC. Para esto utilizaremos algunos de los sistemas de control que se los voy a explicar también un poquito más adelante. A nivel de ventas, las organizaciones también que venden estos productos a la medida deberán siempre considerar que existe información de referencia suficiente para vincular a la factura o las facturas de servicio del documento si no se pudo incluir, por ejemplo, esta información en la factura. Una lista de esos componentes que están certificados, porque puede ser que un producto a la medida no todo sea material certificado, sino se indique pues que corresponde solo el material de origen forestal. Y se debe también indicar el código de certificado de la organización. Entonces, en los productos a la medida sí hay como esa versatilidad relacionada a las ventas. Para todos los casos sabemos que un producto FSC 100% proviene de bosques con manejo forestal, entonces es como que la máxima categoría a nivel de cualquier producto que se maneje en una cadena de custodia. Es posible que dentro de los procesos de comercialización nosotros tengamos ciertos requerimientos a nivel de contrato o a nivel de comercialización que nos pidan que hagamos cierta declaración FSC específica. Entonces acá lo importante es saber que yo puedo disminuir categoría, pero no puedo aumentar, ¿sí? Si pudiéramos poner esto a nivel de una escalerita, pues vamos a tener que el FSC 100% puede transformarse en un mixto crédito, un mixto, o puede también transformarse en una madera controlada. Pero nunca una madera controlada puede ser un mixto crédito o un FSC 100%, ¿verdad? Un mixto crédito, en cambio, sí puede transformarse en una madera controlada FSC. Si, por ejemplo, el requerimiento de mi cliente es obtener o recibir madera controlada FSC, se hace una declaración de disminución de categoría confirmando que ese producto viene de un origen certificado y se puede, pues, comercializar haciendo esa mención. Hay un sexto punto que también es relativamente nuevo en la norma y es sobre el cumplimiento de la legislación. No, perdón, este sí estaba desde antes, el siguiente es el que no estaba. El cumplimiento de la legislación de la madera, y es que estas organizaciones deberán asegurar que los productos certificados se apeguen a toda la legislación sobre la legalidad de la madera. Estaba antes como un poco más sencillo, ahora sí se pide que las organizaciones tengan un procedimiento para asegurar que en el caso de que se necesite o en el caso de que les aplique, la importación y exportación de productos certificados cumple con los requisitos legales aplicables de cada país. Entonces, ahí sí como que cada organización pues va a tener que tener súper mapeados los requisitos legales aplicables a la madera, tanto en su país como en el país de destino, en el país en donde está el cliente.
y pues también como que facilitar ese procedimiento en el que se pueda asegurar que, tanto a nivel documental como a nivel del producto, pues se cumple con esos requisitos. También este requisito pide que previa solicitud se pueda recopilar y proporcionar información sobre especies, ¿verdad? O sea, sobre todas las ventas y las especies y el país de donde se realizó el aprovechamiento. Esto aplica mucho a las cadenas de custodia que reciben material certificado, por ejemplo, de países como Ecuador. Entonces, para que ellos al final puedan declarar, y súper importante ahí conectar con las ventas, ¿no? Que nosotros tenemos que decir en qué país estamos, cuáles son las condiciones, la licencia, etcétera. Porque esta información puede ser solicitada a nuestro cliente o a la cadena de custodia con la que nosotros estamos comercializando. Entonces, también se debe asegurar que los productos certificados como FSC, que contienen madera recuperada preconsumo, excepto en el tema de papel recuperado, se están vendiendo a empresas localizadas en países donde aplica la legislación sobre la legalidad de madera. Entonces, hay ciertos requisitos que, por ejemplo, aquí en este tema se pueden aplicar cuando yo estoy buscando abastecimiento y no necesariamente tengo fuentes de abastecimiento como certificadas por manejo forestal, sino que dentro de mi cadena de custodia yo puedo ampliar mi alcance ampliar mi alcance con un sistema de debida diligencia, que es para el estándar de obtención de materiales a través de este sistema, que es el estándar de madera controlada FSC 40005. En esta ocasión no lo vamos a revisar porque es todo un mundo adicional, pero sí es como esa una de las opciones para poder implementar ese sistema de debida diligencia. El requisito relativamente nuevo, ya desde la versión 2021 del estándar de cadena de custodia, es la inclusión para las cadenas de custodia per se de los requisitos laborales fundamentales del FSC. Estos requisitos son básicamente 5. El primero habla de la atención a los derechos y obligaciones establecidas por las leyes nacionales. Esto se ha transformado no se ha transformado, sino que toma un reto para la persona que, tanto las personas de la organización, como que tienen que tener súper claro qué obligaciones y derechos establecen en cada país, como para las personas que auditamos ese tipo de situaciones, ¿no? La no utilización de mano de obra infantil, que viene ya desde hace años y que de hecho es parte de las leyes locales. La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. Aunque no lo crean, aún existen formas de trabajo forzoso u obligatorio. Entonces sí, como que hay ciertos indicadores que pueden hacer que una organización pueda dar positivo a este tipo de revisiones. La no discriminación en el empleo y la ocupación, hablamos de discriminación de todo tipo, ¿no? Género, etnia, educación, etcétera. El respeto a la libertad sindical y el derecho efectivo para la negociación colectiva, que acá en Ecuador, por legislación, pues una organización de más de 30 trabajadores, pues ya podría armar un sindicato, pero no es el común, por múltiples razones, pero sí debe existir como que una declaración expresa de que la organización permite, por no decirlo, está abierta a la posibilidad de que existan estos puntos de respeto a la libertad sindical y derecho efectivo a la negociación colectiva. Entonces hay que tener como que mucho ojo ahí de cómo está dentro de la legislación de cada uno de los países, de, por ejemplo, que estamos hoy acá representando, para poder tener claro cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a hacer esa declaración también como organización, ¿no? La finalidad de este aspecto, pues, es incorporar los nuevos requisitos laborales básicos fundamentales del FSC, nuevos para el estándar, no nuevos para la OIT, pero sí como que ahora ya tienen si ustedes recuerdan el estándar versión 3.0, había ya información, por ejemplo, a nivel de seguridad y salud ocupacional, pero no había nada que como organización a mí me diera este toque de obligación para cuidar los requisitos laborales, ¿no? Más allá de los de salud y seguridad ocupacional, que ya venían siendo rato un requisito. Sí, la parte laboral que, por ejemplo, sí está súper bien desarrollada en el estándar de manejo forestal, ¿no? Los que de repente son certificados en manejo forestal saben que el componente de las condiciones de empleo o de la parte laboral es súper claro, ¿verdad? Existen
indicadores súper claros sobre qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, y más ahora con el nuevo estándar, pues hay un capítulo enterito para hablar sobre la parte laboral, ¿no? Ya hablamos sobre los requisitos laborales, entonces están los derechos y obligaciones. Difieren de cada país, ¿verdad? De la legislación aplicable. Es importante aquí arrancar haciendo como que un sondeo de qué leyes aplican o si ustedes quieren, pues, un checklist de qué leyes me aplican y de esas leyes, pues, según el tamaño de mi organización, qué debo cumplir. En mano de obra infantil, pues, puede ser una situación bastante controlada, pues, en muchas organizaciones, porque ya hoy por hoy no se ve mucho trabajo infantil en las organizaciones. Disculpa un ratico. El trabajo forzoso obligatorio sí considera como aspectos que pueden no sonar muy trabajo forzoso obligatorio, pero que tienen que valorarse dentro de la organización. La discriminación que, aunque no lo creamos, sigue siendo parte del diario vivir en muchas organizaciones, pero que ninguna de las que están aquí participando. Y la libertad sindical, pues que también es necesario no solamente decir, bueno, no les prohibimos, sino que los trabajadores tengan claro a nivel de cada país cuál es su derecho, ¿verdad? A nivel de asociación, a nivel de asociación y de negociación colectiva, ¿verdad? ¿Cuál es su derecho? ¿Cuáles serían esos beneficios? Y sobre todo, pues, cómo yo como organización puedo asegurar que esos derechos no se vean truncados por mi organización como tal, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que generalmente nosotros debemos seguir? Como esto es algo relativamente nuevo, muchas organizaciones ya creo que están pasando o ya pasaron por su auditoría porque estamos en el rango para la entrada en vigor. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la implementación de requisitos laborales fundamentales? Pues primero, desarrollar la o las declaraciones de política que contengan los requisitos laborales básicos. Puede ser una sola declaración, ¿verdad? En donde incluyamos todos los puntos o los 5 puntos de los que acabamos de hablar. O puede ser que yo prefiera, como para mi organización, hacer uno por uno y como que tratarlo por separado. Al final, el sistema debe contener pues toda esa información. Una vez desarrollados, estas no deben quedar solo en papel, sino que deben ser implementadas. Esto significa que yo voy a tener que revisar, comunicar, difundir, concientizar, socializar, usar los medios acorde al nivel, a nivel de educación que tenga mi personal para que ellos comprendan el contenido de las políticas. Se deberá también completar una autoevaluación que ahora es parte de los anexos del estándar, entonces, y deberán enviarla obviamente a su organismo de certificación. Probablemente en el proceso de auditoría que ustedes vayan a pasar, pues van a tener que completar esa información. La autoevaluación ya viene con la información básicamente que uno tiene que preguntar, entonces es cuestión de adaptarla un poco al país, incluir el listado de requisitos y pues empezar como que a hacer el check y proponer las acciones en caso de que algo pues no salga y no cumple, ¿no? Los auditores normalmente la función que cumplen es de verificar que las declaraciones se hayan adoptado e implementado, no solamente se desarrollaron y quedaron ahí. Y estas declaraciones también deberán estar disponibles para las partes interesadas, ¿no? Aunque sean situaciones laborales, que uno pensaría que son solo para el empleado, esta información también debe estar disponible para las partes interesadas, hablando de clientes, hablando de socios, hablando de comunidades, etcétera, ¿no? Si estamos en un área de influencia grande, de repente que tiene una gran influencia social, pues ellos también deben estar en capacidad de poder acceder a esa información. Se deberá evaluar, sí, la autoevaluación y esta deberá servir como guía para la auditoría en sitio, para verificar contra la evidencia. Normalmente en la autoevaluación se pide que ustedes incluyan cuáles van a ser como que esas evidencias que responden a la pregunta por cada uno de los 5 puntos. Entonces, en los 5 puntos ustedes colocan, por ejemplo, tengo un procedimiento de contratación de personal que no es discriminatorio porque considera todas las posibles fuentes de donde proviene una persona y pues nada, no hay sesgo a nivel de si viene de alguna raza o si viene de alguna universidad o algún tipo de cosa, ¿no? Entonces,
Pues nada, esa es la evidencia y lo que se hace en sitio es confirmar que la información que ustedes incluyeron en su autoevaluación guarde relación con lo que ustedes describieron que era la evidencia. Entonces, es un proceso relativamente cómodo, vamos a decirlo así, cómodo, rápido, y sí necesita que pues la organización se siente y como que diga, bueno, si algo me falta, pues bueno, lo voy a completar y ya con esto cubro el requisito. La organización deberá mantener esta autoevaluación actualizada, es decir, no es que se levante una vez y nunca más la volvemos a tocar, sino que deberá realizarse o actualizarse cada año mínimo, cada 2 años, de acuerdo a lo que ustedes establezcan, pero si hubiera algún cambio a nivel de las leyes locales, recordemos que la autoevaluación aborda los requisitos a nivel local y, ¿por qué no, los internacionales ratificados en el Ecuador? Pues esta autoevaluación deberá ser revisada y actualizada con los cambios que supongan. También hay ciertos cambios de orden interno, de repente políticas nuevas dentro de la organización, que pueden hacer que la autoevaluación necesite alguna modificación, ¿verdad? Entonces, si esto sucede, pues también es necesario hacer una actualización y pues obviamente esto también debe estar nombrado dentro de las responsabilidades que vimos arriba, ¿no? Paulita, tenemos una pregunta. María Claro Estefanía que sí. Beltrán te quiere preguntar algo. María Estefanía, por favor, tienes activado el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, Una buenas tardes. consulta. Del capítulo 7, tal vez se podría convalidar con auditorías de meta. Bueno, no especifica como tal que sea compatible con algún otro esquema de evaluación de riesgo social, como es Meta, pero sí hay ciertos aspectos, por ejemplo, de si a Meta lo usaron de 2 pilares o de 3 pilares, dependiendo del riesgo Claro, también de de la 4, por ejemplo. organización. Ajá, o de 4, por ejemplo, sí. Ajá. Que te pueden ayudar a confirmar ese cumplimiento y que en esta autoevaluación que sí o sí tenemos que hacer, lo podemos incluir como parte del sistema. O sea, van a haber cosas como la autoevaluación que sí o sí hago y lo que puedo hacer es que, por ejemplo, esa evaluación puede formar parte, por ejemplo, dependiendo de cuánto tiempo tenga, no sé, duración 1 o 2 años, generalmente duran máximo 2 años, ¿no? Así es. Ajá, para proveedor, pues, ¿no? Entonces Ok. pueden ayudarme a hacer como una forma en la cual yo demuestro que tengo conformidad en ciertos requisitos, pero no me quitan la responsabilidad de hacer las declaraciones, que eran esas como políticas, y de hacer la autoevaluación, que es como ya específico del estándar. Entonces sí me Como puede ayudar como que, autoobligarlo. claro, en algo, porque de seguro yo si tengo SMETA, ya tengo un sistema de gestión a nivel de responsabilidad social bastante fuerte, ¿no? Y los Sí. trabajadores han sido concientizados y han sido sensibilizados. Entonces, sí, definitivamente es una ventaja, pero no me exime de los requisitos que nombra el estándar. Ok, listo, gracias. No hay problema. Gracias a ti. Muchas gracias, María Estefanía. No sé, Paola, ¿qué te parece si pasamos como un segundo video? Así tú puedes tomar un poquito de respiro y agua. Ya, Perfecto. ok. Y por favor, los invitamos que si no quieren usar el micrófono, siempre sus preguntas están bienvenidas en el chat. Vamos a pasar un segundo video, así Paola puede tomar agua y hacerse un respiro. Muchas gracias. Los bosques son esenciales para nuestra supervivencia y a todos nos toca poner de nuestra parte para protegerlos. Por ejemplo, cuando compramos productos de origen forestal en nuestro día a día, si aprendemos a ubicar los que son certificados, marcaremos una diferencia. Encontrarás etiquetas del Forest Stewardship Council en millones de productos en todo el mundo. Estos son más comunes en productos de madera, embalaje y papel, pero también en zapatos hechos con caucho natural, ropa hecha con fibra de árboles, corchos de vino y más. Es así que, si un material proviene de un bosque, puede tener la certificación FSC. Los bosques que se gestionan de manera responsable, de acuerdo con los estándares del FSC, ayudan a proteger los hábitats de los animales, mantienen la biodiversidad, protegen los árboles viejos, garantizan una deforestación cero, protegen los derechos de los pueblos indígenas y garantizan un salario justo y un entorno laboral seguro para los trabajadores. Esto es lo que representa la etiqueta FSC. Existen 3 tipos de etiquetas FSC que puedes buscar.
La etiqueta FSC 100% significa que todos los materiales de origen forestal utilizados en ese producto se obtuvieron de bosques certificados por el FSC, que han sido auditados de forma independiente para confirmar que se gestionan de manera sostenible. La etiqueta FSC Recycle significa que los materiales de origen forestal utilizados para fabricar el producto son 100% reciclados, por lo que no ejerce una presión adicional sobre los bosques. La etiqueta FSC Mix indica que el producto se elaboró con una combinación de materiales de bosques certificados por el FSC, materiales reciclados y/o madera controlada por el FSC. No siempre es posible hacer un producto usando solo material de bosques certificados, y la madera controlada FSC limita la posibilidad de que provenga de una fuente inaceptable como la tala ilegal. La compra de productos con la etiqueta Mix respalda la silvicultura responsable y alienta a la industria a hacer más. Entonces, la próxima vez que vayas de compras, comprueba si los artículos de tu carrito llevan la etiqueta FSC. Al elegir productos con la etiqueta FSC, estás haciendo tu parte para ayudar a cuidar los bosques, las personas y la vida silvestre que ellos llaman hogar. Muchísimas gracias. Mientras regresa Paola y comparte la presentación, queremos otra vez agradecer la presencia del Grupo Panasa, del Grupo Familia, de Arte Papel, de Plantaval, de Verde Canandé, empresas o que ya cuentan con la certificación FSC y necesitaban de esta actualización, o empresas como Verde Canandé que están hacia un camino a la certificación y que pronto nos han ofrecido también ser parte de FSC. Hay colegas que nos están acompañando de América Latina. Tenemos justamente a Giancarlo Vial, a María Pía Razuri, que son parte del equipo de América Latina de FSC, a Daniel Bedoya, que nos acompaña desde Colombia, Valfores, presente también. Muchísimas gracias por estar aquí. Está justamente Denise Polanco, que nos acompaña desde Honduras. Muchísimas gracias por acompañarnos también a los amigos de empresas de Colombia, de Perú y de México. Ahora sí que ya tomó aire y respiro, Paola, que siga por favor con esta parte 2, control de declaraciones. Muchas gracias, Pauli, si me hacía falta. Ok, vamos con la segunda parte del estándar que habla específicamente del control de declaraciones. Y ya aquí vamos a hablar de declaraciones y posteriormente ya de en sí el uso de marca y ciertos aspectos del estándar, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Toda organización que ya tiene un sistema de gestión y que está pensando en certificarse o que ya está certificado, ha tenido que hacer un establecimiento de grupo de productos para poder controlar así las declaraciones FSC que realiza. ¿En qué consiste el establecimiento de grupo de productos o qué se llama o para qué se usa? Pues no. Se utiliza para este fin una adenda o un anexo de el estándar 40004, en este caso el 40004A, ¿verdad? Que contiene la información de los grupos o de los posibles grupos de productos que se pueden utilizar para poder hacer ventas de productos certificados, ¿verdad? Y que por consiguiente van a tener esas declaraciones de etiquetado FSC en los productos de salida. Entonces, estos productos deberán estar controlados conforme al mismo sistema de control que nosotros estemos utilizando. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esos sistemas de control. Pero la idea es que las organizaciones siempre, al momento de establecer nuestro alcance, podamos identificar los productos dentro de esta adenda, ¿verdad? Para tener claro cuál guarda relación con la nomenclatura y con el grupo de productos con el que nosotros vamos a trabajar, tanto a nivel de insumos como a nivel de productos. Entonces, a fin de tener claro este grupo de productos, se recomienda y se pide que la organización tenga un listado de grupo de productos. La forma de tener este listado de grupo de productos es tener una lista actualizada, ¿verdad? Especificando cada uno de ellos. Entonces, ahí se debe incluir tanto los insumos de entrada como los productos de salida
el sistema de declaración que estamos, o el sistema de control que estamos utilizando para la declaración, y normalmente también se debe incluir el sitio en el cual se está realizando la operación. Esto más cuando nosotros hablamos de multisitios, ¿verdad? O en general de una ubicación geográfica que puede diferir, ¿no? Entonces, utilizamos la adenda o este anexo que es el FSC STD 40004A, ¿verdad? Se establecen las declaraciones FSC aplicables para los productos de salida. También, en el caso de que sea aplicable, pues no, y que provenga de bosques pequeños o comunitarios, se puede utilizar esta información para que sea de carácter público. Entonces, digamos, están comprando o son parte de una cadena que tiene un bosque pequeño comunitario, pues se puede hacer esta declaración en el producto. Se debe incluir la especie con la que se está trabajando, el nombre científico y el nombre común, ¿verdad? Porque el nombre común puede variar en cada país, pero el científico no. Y donde se informa pues esta información que va a ser en el listado de productos. Este es el documento actual, ¿verdad? El que nos aplica de momento. Para la adenda de grupos de productos, sí comentarles que este estándar se encuentra ahora mismo en proceso de revisión, entró en proceso de revisión desde abril de este año y se espera que esa revisión finalice por ahí por marzo del próximo año, entonces va a tener todo un año de revisión para ir sobre todo la idea de hacer estas revisiones programadas para ciertos documentos, es que los estándares como tal sean adecuados a los cambios que han habido, por ejemplo, en las cadenas de custodia a nivel mundial, que respondan obviamente a los requerimientos también que han ido cambiando probablemente y que pues quizás ya ciertos grupos de productos no describen específicamente algún producto que se está comercializando y que quizás sí es necesario hacer esa mención. Entonces, por ello este estándar ahorita está en revisión programada. Entonces, probablemente para el próximo año tengamos por ahí algún cambio a nivel de la clasificación de productos. Entonces, para que lo tengan en cuenta dentro de los documentos o dentro de la información en general de su cadena de custodia. ¿Cuáles son los sistemas de control? Uno de los principales y que probablemente en las organizaciones que compran producto, que adquieren producto FSC 100%, más van a utilizar es este sistema de control por transferencias. Básicamente hace que el insumo que ingresa con una declaración salga con la misma declaración. Puede ser aplicable a productos FSC 100%, así como a otros productos, siempre y cuando no hayan cambios en las declaraciones. Quiere decir que también el sistema de transferencias puede utilizarse, por ejemplo, para comercializar madera controlada FSC. Si yo adquiero material controlado a través de mi sistema de videodiligencia y pues lo vendo como madera controlada. No hay cambio en la declaración, pero pues sí puedo como que transferir esa declaración. Este es el enfoque más sencillo realmente. Cualquier organización que no quiera hacerse mucho lío a nivel de productos, insumos y productos, pues utilizará este tipo de sistema de control. Generalmente los bosques utilizan este tipo de sistema porque no hay cambios, ¿no? Pues hace que estos insumos que salen como productos, pues salgan con una declaración, en este caso, como el ejemplo lo dice, ingresa un insumo FSC 100% y pues el producto de salida va a ser un FSC 100% también. ¿Qué se debe considerar cuando se tiene este sistema de control de transferencia? Que se deben establecer periodos de declaración y que se debe establecer esas declaraciones de producto de salida. Entonces, la información de los periodos de declaración debe ser máximo un año. Entonces, generalmente las organizaciones hacen que coincida con los periodos en los cuales reciben su auditoría de certificación, su auditoría de seguimiento, si es el caso de un certificado activo. Otro de los sistemas de control es el sistema de porcentajes. Este es un sistema que permite que los productos de salida se vendan con una declaración de porcentaje y hace que pues podamos
mezclar productos con declaración de certificación, que no necesariamente es igual, ¿no? Entonces, podemos mezclar productos 100%, por ejemplo, con productos mixtos o con productos que vengan de madera controlada FSC. Aquí el requisito importante, por ejemplo, es que si nosotros queremos conservar lo que corresponde al etiquetado, a la declaración en producto final con uso de marca, debemos considerar que el 70% de la base forestal o de la base certificada tiene que ser pues un FSC 100%, al menos en el balance. Entonces, sí puede ser, si nuestro objetivo es vender o comercializar un producto certificado, sí puede ser importante que consideremos eso dentro de nuestros registros de créditos. Perdón, nuestros registros de porcentajes. Pau, justamente antes de pasar al otro sistema de control, José Miguel Vázquez tiene una preguntita, entonces ya le hemos dado paso activando su micrófono para que pueda justamente hacerlo. Ok. Buenas tardes con todos, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. No te olvido, pero sí te escucho. Sí, bueno, estoy dentro de la fábrica. Bien, seguir pasando en la diapositiva, dos diapositivas detrás hablábamos de los grupos de productos, ¿no? Por estándar 4064A, ¿cierto? Ya, de estos grupos de productos en el nuevo estándar, en la versión 3.1, que es la actual no vigente, en el capítulo 4 hay la forma de poder tener, bueno, la pregunta es, cuando manejamos un producto que está lleno de varias especies, la declaración de los volúmenes se hace difícil, ya que el estándar pide por especie, pero como hay una mezcla de especies y son pequeñas cantidades de una y otra y no siempre es la misma especie, si es que existe algún nuevo formato que ayude y facilite para que no se maneje por especies, sino por producto terminado, como lo establece el estándar actualmente, que ya lo permite hacer por un grupo, por un producto terminado. No sé si me entender. Entiendo que te refieres a la declaración final de producto de un producto que cuenta con varias especies, pero que al final responde a un grupo de producto establecido dentro de la adenda. ¿Me confirmas? Sí, perfecto, así es, sino que las especies varían. Varían y puede ser que varíen, pues como ya el grupo de productos está un poco rígido por ahí el estándar, ¿no? Porque sí me dice que debo especificar la especie. Sí hay casos en los que he visto mezclas de especies, ¿no? Entonces es posible. No hay como alguna guía, o por lo menos yo no la he identificado dentro del sistema. Normalmente esos sistemas de control se desarrollan ya internamente a nivel de la organización, o sea, como parte de, en algunos casos incluso de la experiencia. Pero como no hay una guía así como que establecida, sí creo que hay la versatilidad de poder demostrarlo a partir de sus procesos, ¿no? O sea, poder armar ese grupo de productos y poder utilizar como que la información que sea acorde al proceso que ustedes están realizando, ¿no? Si es un producto que cuenta con componentes forestales de varias especies, pues debería declararse como tal dentro de la clasificación del grupo de producto que corresponde, ¿no? Y la explicación, pues, obviamente tiene que ver con cómo nosotros estemos alineando esa información, ¿no? Entonces, no hay como una guía, sí entiendo el hecho de que como que está un poco cerrado en el estándar, pero sí he visto casos en los que se puede hacer y más obedece a un tema de implementación y de demostrar pues que el producto es realizado de esa forma y que al final cumple con los requisitos para ser parte de ese grupo de productos que estoy declarando. Gracias, Pau. Sigamos, entonces, si tenemos alguna otra pregunta, igual pueden alzar la manito y de ahí les damos la palabra. Perfecto, gracias. Ok, entonces estábamos en el sistema de porcentajes y ahora vamos a explicar el sistema de créditos. Entonces, toda la parte del sistema de créditos sí requiere que la organización establezca una cuenta de créditos en donde pueda administrar los volúmenes ingresados y los volúmenes salientes. El tema de los créditos tiene que ver con que al final el volumen certificado debe ser igual al volumen ingresado y pues sí hay que tener como cuidado con
o no cuidados, sino ser muy meticulosos con el manejo que se le dé a esa cuenta de crédito establecida para poder demostrar al final que el producto o el volumen de producto certificado que fue parte de la declaración de insumos, pues también es igual al producto declarado al final en la salida con declaración de producto certificado. Ok, en la tercera parte, no sé si hasta ahí hay alguna duda, si no pasamos a la tercera parte que se me pasó de largo, perdón, que ya habla de los requisitos complementarios, principalmente requisitos de etiquetado FSC. Vimos un poquito en el video que nos presentó Carla hace un rato que realmente el certificado de acá cobra visibilidad en los productos en el momento en el que se usa la marca FSC o el arbolito con el check, ¿no? Entonces el checkmark tree, que es como la identidad del sistema FSC. Algunos de los requisitos para el etiquetado de FSC, las organizaciones que cuentan con una cadena de custodia y que tienen productos certificados, en los cuales tienen insumos certificados y pueden demostrar que se ha conservado la cadena de custodia o esa trazabilidad o esa información a través de los procesos productivos, deberán o podrán establecer en sus productos finales su declaración como producto certificado. Para ello existe un estándar, que es el estándar FSC STD 50001, que dicta o establece los requisitos para que los titulares de certificado que tienen un certificado activo puedan hacer estas declaraciones de producto, ¿verdad? Entonces, siempre el tipo o el uso de la etiqueta como tal deberá venir acompañado con una declaración FSC. Lo vimos cuando hablamos de ventas, que era importante incluir información de especies, el código de la licencia, etc. Entonces, cuando yo utilice estas etiquetas en mi producto, pues esto también debe estar incluido en la documentación de venta. Para todos los casos o para los casos en los que apliquen, yo puedo optar por dos formas en las cuales puedo hacer mis declaraciones o el etiquetado a nivel FSC. Una opción es contar con un mecanismo interno de aprobación de marca, ¿verdad? Implementar un sistema de gestión para uso de marca, en el cual ese sistema de gestión será auditado cada vez que la organización pase por un proceso de auditoría de seguimiento anual o de certificación. Es decir, para reducir también ese número o incluso el tiempo que demoraba en aprobar ciertos usos de logos y marcas en determinados artes, por ejemplo, en la industria de imprenta o en la industria de embalajes, en donde probablemente las órdenes de producción no esperan un par de semanas hasta que, por ejemplo, el ente de certificación apruebe un arte, pues ellos pueden disponer de un sistema de gestión interno, ¿verdad? A través de los requisitos mínimos que solicita el estándar para poder hacer esas aprobaciones internas de marca. Esto no significa que el ente de certificación que ustedes hayan elegido como para ser parte, para proveerlos de este servicio, no va a revisar esa información, ¿no? De hecho, bajo muestreo, pues se va a tomar información y se va a confirmar que el sistema y las declaraciones que se hayan realizado en el periodo cumplan con los requisitos mínimos a nivel de etiquetado FSC. Pero esto sí ayuda a reducir que la organización pues no dependa tanto del tiempo operativo del ente de certificación, sino más de la confiabilidad de sus procesos internos. Para el caso de que nuestros requerimientos de etiquetado FSC pues no sean tan grandes o en su efecto tan cambiantes, ¿verdad? Quizás tenemos un mismo producto que se comercializa en todo el año y realmente no hay un cambio grande a nivel de la imagen del producto. Entonces, para los demás casos, no es necesario establecer un sistema de gestión, sí establecer los requisitos mínimos que como organización ustedes van a respetar a nivel del etiquetado FSC. Y pues también en esa línea poder tener a su ente certificador o conocer los mecanismos que su ente certificador tenga para el proceso de aprobación de uso de marcas.
Entonces, ¿cuáles son las posibles declaraciones para productos de salida y qué correspondería a la etiqueta FSC? En declaración de salida de producto FSC 100%, podemos tener una etiqueta una etiqueta de FSC 100%. En FSC mixto, con porcentaje de por lo menos el 70, se puede poner por FSC mixto y también se puede indicar eso en la declaración de ventas. En FSC mixto crédito se puede utilizar como FSC mixto. En FSC madera reciclada se puede utilizar FSC reciclado. En papel reciclado, sin que aplique un umbral, también siempre se puede utilizar el FSC reciclado. Y por final se puede utilizar el FSC reciclado crédito y siempre se puede utilizar el FSC reciclado, que es el que más se utiliza a nivel de papeleras, por ejemplo, que utilizan material reciclado. Ok, a nivel del uso de logos y marcas, como generalidad, cualquier organización que tiene un certificado vigente debe contar con la acreditación para el uso de marcas. Para eso existe un generador de etiquetas digital que se llama el Trademark Portal, en donde todos los titulares de certificado pues, cuentan con un usuario donde pueden descargar el logo, pueden seleccionar qué de las partes que son no obligatorias incluir o no. Por ejemplo, vemos acá que lo que tiene asteriscos son requisitos obligatorios. El logotipo FSC lo es, el tipo de producto también, el título de la etiqueta también y el código de licencia de la marca registrada es obligatorio. Lo que sí es opcional y que uno puede decidir no colocarlo en la etiqueta es la marca del Mobius, en el caso de reciclados. La dirección del sitio web de FSC, tampoco no es obligatorio. Y el texto como tal de la etiqueta, ¿verdad? Entonces, eso sí puede o no puede estar siempre y cuando se incluya el tipo de producto. Normalmente esta etiqueta que se descarga del sistema está prohibido que se altere su tamaño en desproporciones, ¿no? Obviamente, sí lo pueden hacer más grande, pero en las proporciones que tiene el logo. El color, que para ello también el estándar 50001 ya tiene los códigos en CMY, en todos los formatos gráficos de impresión que ustedes pueden utilizar. Entonces basta con revisar el estándar y confirmar la información y esa información de repente compartirla con las imprentas, ¿no? Y el contenido de las etiquetas sin autorización, ¿no? Ya sabemos que hay elementos obligatorios y hay elementos que son opcionales y pues lo obligatorio sí es lo mínimo que yo puedo usar y los opcionales pues van a depender de cada organización. Está prohibido, totalmente prohibido, colocar etiquetas que indiquen el estatus de certificación sobre algún material que sea no certificado. Si esto llega a suceder, pues ese material debe ser considerado como no conforme, de acuerdo a los requisitos del estándar, y se deben levantar acciones también que están solicitadas dentro del estándar, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones inaceptables en el manejo de uso de logos y marcas? El cambio del logo como tal, cambio en las variaciones de color, en las proporciones, agregar bordes, fondos, información, leyenda, colocarlo en lugares en donde no sea visible. También utilizarlo, por ejemplo, para demostrar atributos de calidad de los productos, como acá, por ejemplo, FSC, sillas de la mejor madera, no es algo que, aparte de que se cambió el color, se está indicando que el atributo de la madera, pues, tiene que ver algo con la calidad y se sabe que no se tiene que hacer una referencia sobre este tema, por eso hay muchas otras certificaciones que pueden avalar el tema de proceso o producto. Para el caso de los usos promocionales, las organizaciones que cuentan con un certificado habilitado, pues pueden realizar el uso promocional. Cuando son de orden internas, no es necesario obtener una aprobación, como tal. Sí cuidar siempre la información que nosotros estamos incluyendo, por ejemplo, si es en brochures internos. Si ya son brochures externos, tienen que pasar por un proceso de aprobación si se van a difundir hacia partes interesadas externas o hacia clientes de repente, incluido la información que nosotros podamos incluir en el sitio web, ¿verdad? Esto se hace con el fin de no generar
declaraciones o percepciones erróneas con respecto al estatus de certificación de la organización, ¿verdad? Que no se diga una cosa y de repente se es otra. Entonces, y también como que cuidar la confiabilidad que existe sobre el sistema y sobre la marca FSC. Entonces, sí es como que existe esta restricción por el tema de usos promocionales, pero se debe de comunicar obviamente con el ente de certificación para poder confirmar que esta información haya sido manejada, ¿no? Los logos, como ya les comenté, deben ser siempre elaborados desde el generador de etiquetas. Entonces, se puede sí colocar un texto como tal que especifique que los clientes, por ejemplo, pueden buscar por los productos certificados de bosques certificados. Entonces sí se puede incluir esa información. Para el tema de uso de marcas para titulares de certificado, aplica este estándar. Este, si mi memoria no falla, está vigente desde 2018. Y eso es lo que teníamos preparado para hoy. Esperamos que haya cubierto algo del gran overview que significa la cadena de custodia. Sabemos que hay un montón de requisitos específicos que sí esperamos poder cubrirlos ahí en la medida de la demanda que tengamos, pero esperamos también que esto sirva un poco para darnos una idea de los aspectos principales, de repente para las organizaciones que aún no están certificadas y que están ya como que poniendo sus ojos en este proceso. Entonces, muchas gracias y gracias sobre todo por elegir a los bosques y elegir acompañarnos esta tarde a este proceso. Si hay consultas, preguntas o información que requiera ampliación, pues estamos a la orden. Muchas gracias, Paola. Gracias por tu claridad, por compartir tu experiencia. Sí, Darwin Castillo tiene una pregunta. Dice, estimada Paola, buenas tardes. Para la evaluación de proveedores de material de postconsumo y preconsumo, FSC nos pide con nuestros proveedores identificar el origen de la materia prima. En su mayoría son brokers, lo cual en su situación son recelosos en entregar la información de origen de la materia prima y dificulta su evaluación. ¿Cómo podemos proceder ante esta situación con los proveedores? Sí, los temas de información de origen, como vimos, están muy atados con la parte de legislación de la legalidad de la madera. Entonces, probablemente no es un requisito que nosotros podamos eludir dentro del manejo del estándar o si estamos certificados. Sabemos que hay ciertas responsabilidades o ciertos requisitos que como organización que es parte del sistema FSC vamos a tener que buscar un mecanismo para poder cumplirlo. Ahí como que las partes importantes con el tema del manejo de proveedores es trabajar mucho a nivel de concientización. Hay un tema comercial, por supuesto, de fondo ahí, que es principalmente la razón por la cual muchos proveedores no quieren y prefieren no revelar esa información, pero creo que es importante el manejo y la confiabilidad que nosotros le demos a nuestros proveedores a nivel de que esta información forma parte del sistema y que es un requisito como parte de, para poder seguir dentro de las declaraciones que podamos hacer, ¿no? Entonces, es más un tema de manejo del proveedor. Insisto, se entiende que hay temas comerciales también de por medio, pero no se puede eludir de cierta forma el requisito a nivel del origen de los materiales. Muchas gracias, Paola. María Estefanía Beltrán tiene una pregunta. Activamos su micrófono ahora. Hola, otra vez por aquí consultando. El sistema de generación de logos tiene como unos colores establecidos, ¿cierto? Entonces, por temas a veces de diseño, nosotros necesitamos un poco cambiar el color porque dependiendo de la base, el sustrato en el que se vaya a imprimir, necesitamos un cambio de color. Allí, ¿cómo se puede, no se puede? ¿Nos podemos salir de lo que dice el generador de logos? ¿O qué deberíamos hacer en ese sentido?
Hay casos particulares, principalmente a nivel de imprentas, en donde sí pueden haber este tipo de conflictos, ¿no? Porque tenemos 4 colores. Blanco, negro, negro, blanco, blanco, verde. Se acabó. Entonces, el sistema de gestión sí podría confirmar esto y caso por caso se podría revisar a nivel ya de FCC. El estándar como tal, entiendo que no da esa facilidad de cómo ponerte, ok, cámbialo a tal color o adminístralo de esta forma, pero sí hay que recordar que el estándar puede analizar, o incluso FCC o el ente de certificación, que normalmente es quien nos guía a través del sistema, podría realizar un análisis caso por caso, ¿no? Normalmente lo que se usa ahí es utilizar el blanco-negro o negro-blanco, que es el que puede guardar más compatibilidad para el tipo de impresiones que se usan. Hay casos también en los que se ha visto que se utilizan, por ejemplo, azules, pero van bajo el sistema ya de aprobación. O sea, son casos puntuales en los que bajo aprobación y siempre y cuando no guarde como que no haga que pierda, por decirlo así, la identidad del logo como tal, se puede aprobar. Pero todo bajo un sistema de aprobación, pues no tiene que pasar por revisión, no lo podemos hacer nosotros así deliberadamente. Claro, y siguiendo la parte del sistema de gestión para tener internamente, poder liberar los logos, ¿no? ¿Hay algún estándar o alguna guía de cómo elaborar este sistema interno? Ay, perdón, el estándar, el micrófono Ajá. cerrado. Este estándar como tal ya tiene ciertos requisitos mínimos que debe tener el sistema de gestión, ¿no? Establece que debe haber una responsabilidad, que debe existir como que debe estar documentado, debe haber una forma de trazar esas aprobaciones y la aplicabilidad y conveniencia del sistema de gestión sí recae un poco sobre el ente de certificación, pues, ¿no? Que es el que valora el sistema de gestión e inicialmente lo aprueba. Ese sistema, para poder empezar a generar logos, tiene que estar aprobado por el ente de certificación. Puede ser a través de la auditoría de seguimiento, es decir, ustedes en su auditoría de seguimiento ahora deciden ya no pedir más aprobaciones al ente de certificación, sino montar su propio sistema de gestión. Entonces, en ese proceso se aprueba el sistema. O en caso de que ya haya pasado, pues pueden pedir una auditoría como de revisión, puede ser de escritorio, para poder revisar la información documental. Bajo el mismo esquema, entonces, Bajo el el 50. Correcto. Y utilizar los requisitos acá para el sistema de gestión. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Gracias, María Estefanía. Tenemos también una pregunta de Yasmín Ruiz que nos dice, en cuanto a la cobertura de certificación por grupo, ¿deben ser empresas del mismo grupo empresarial? No realmente. El grupo pueden ser empresas con diferentes razones sociales. Si hay un requisito a nivel de tamaño de las organizaciones, que tienen que ser pequeñas, pero el grupo como tal es para que se agrupen organizaciones de diferentes razones sociales. Multisitios sí tiene que ser una sola administración. Nos contaba una colega de Europa que allá justamente una manera de bajar los costos, por ejemplo, de la auditoría, es esta certificación grupal, ¿no? Justamente. No sé si Darwin tiene una pregunta, Darwin Castillo, que escribió su nombre acá, o simplemente era confirmar su nombre, Darwin. Perdón. Creo que no. Sin preguntas. Ya, Darwin, muchas gracias por confirmarlo. No sé si es que hay más preguntas. Como les decíamos en un inicio, este tema es abordado muchas veces en 2 días de trabajo. Lo que nosotros pretendíamos justamente con la experiencia de Paola es que ustedes tengan una aproximación a estos contenidos, a las actualizaciones que ella presentó, y nos gustaría
si ustedes nos permiten tener su base de datos, porque estamos pensando también en hacer justamente capacitaciones presenciales que nos permitan profundizar este tema del estándar de cadena de custodia junto a ustedes. Es como uno de los propósitos de esta oficina, justamente ofrecerles a ustedes talleres que les permitan con mucho más tiempo poder abordar los temas que se plantean. Creo que no hay más preguntas, más inquietudes. William, bienvenido William, activamos su micrófono. ¿Ya está activo William? Puede prender su micrófono. Ahora lo tiene cerrado. ¿Está activado? Solo necesita prenderlo, William. O si no, si gusta escribir en el chat, exactamente, es una opción si tiene dificultades. Desde acá, desde el sistema, ya lo hemos activado. Posiblemente sea mejor si no se activa desde su computador o desde su celular, escribir la inquietud, la pregunta en el chat. Esperamos nomás que escriba con tranquilidad. No hay problema. Para que ustedes sepan, posiblemente a finales del mes de noviembre tenemos la visita de Giancarlo Vial, que nos está acompañando justamente en esta charla. Y la idea es aprovechar su llegada para tomar algunos temas de capacitación. El uno justamente es el estándar que compartía Paola sobre el tema del uso de marca, para que ustedes estas preguntas con respecto al tema del logo, los colores, sean compartidas justamente desde nuestro gerente. Y esto acompañado de esta capacitación mucho más profunda. Creo que ya nos escribió algo en el chat. William, me parece excelente la iniciativa de las capacitaciones de manera presencial sobre cadena de custodia. ¿Usted, William, está en dónde? ¿Está en la costa del Ecuador? Y Giancarlo dice sí, de todas maneras podemos contar con él en noviembre para justamente compartir el estándar de uso de marca y contar justamente con una de nuestras especialistas en cadena de custodia para profundizar también el tema que hemos visto hoy. ¿Alguna más intervención? Somos la empresa Valforest. Perfecto. Darwin, Denis, Mabel. A Mabel nos gustaría escucharla. Ya, perdón, eso. Y que hable, que... Sí. Para quienes no conocen a Mabel, fue nuestra presidenta 2 periodos atrás y fue justamente quien impulsó todo este tema de las capacitaciones presenciales. Entonces, ahora que estamos volviendo a la normalidad, sí queremos justamente retomar con ustedes estos temas. Daniel, que nos acompaña desde Colombia, Daniel Bedoya, nos dice estas capacitaciones también se van a compartir de manera virtual para empresas fuera de Ecuador. Vamos a hacer posible, Daniel, te cuento que las que hemos tenido justamente en periodos pasados tienen este tema de ejercicios grupales, de desarrollar como ejemplos. El estándar de cadena de custodia plantea muchas veces el uso
de fórmulas y generamos como un proceso vivencial que va a la práctica, pero podemos hacer el intento de ver si es que una sesión híbrida puede funcionar. Vamos a ver si lo logramos. Nos acompañas desde Colombia, también estás bienvenido. Estás bienvenido a Ecuador en noviembre, finales de noviembre. Les vamos a avisar. Menos mal tenemos aquí su base de datos con los correos electrónicos de registro. Si alguien no alcanzó a registrarse, por favor nos pueden escribir en el chat también su correo electrónico para poder pasarles las convocatorias cuando tengamos ya definida la agenda, el día y el lugar de la capacitación. Blanca nos escribe, me parece una excelente idea de sesiones híbridas. ¿Desde dónde nos acompañas, Blanca? También nos piden, a ver si es que podemos compartir estas capacitaciones para los hermanos de Honduras. Y Blanca está en Los Ríos. Perfecto. Yo creo que no hay más preguntas por ahora. Mabelita, está activado tu micrófono. Te queremos escuchar, así que por favor. Gracias, Pauli. Felicitaciones a Paola. Una excelente presentación, como siempre. Paulita y Pauli, bueno, a todos, esta es un muy buen espacio que ha fomentado el CEFOVE desde Ecuador para poder aprender un poquito más de la importancia que tiene y que ha tomado el FCC durante estos últimos años, sobre todo con estas nuevas iniciativas que tienen los diferentes países y los diferentes mercados en tema de consumos responsables. Entonces, como bien lo mencionó Paola en su presentación, actualmente muchos supermercados o muchos retails a nivel mundial ya están exigiendo este tipo de certificaciones para demostrar no solamente la legalidad de los productos que son de base o de origen forestal, sino también que provienen de una producción que ha sido libre de deforestación. Entonces, como vamos viendo a nivel mundial, esta nueva movida, digamos, ambiental y de responsabilidad no solamente social, sino de varias aristas, nos ayuda, esta herramienta que tiene el FCC nos ayuda a poder cumplir con estos requisitos y cada vez más el estándar en sus requisitos se vuelve más exigente y es precisamente para dar esa credibilidad hacia los clientes o hacia las personas que se identifican con este tipo de producción, de que se están cumpliendo con estándares altos a nivel de manejo forestal, a nivel de producción, recuperación de materiales. Entonces, súper buena iniciativa, que el CEFOVE continúe con esto. El FSC tiene un montón de herramientas, ya lo vieron en la anterior participación donde María Gallardo compartió un poquito de lo que es el esquema de manejo forestal y cómo también esta certificación ayuda a como poner en orden muchas de las cosas que ya se hacen, que a veces no sabemos o no lo sabemos comunicar, pero sí es importante conocer y motivar al CEFOVE para que continúe con estos espacios, que la acogida que han tenido ahora ha sido muy buena y se puede ir construyendo muchas cosas más a nivel de la región. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Quiero retomar tus palabras para también hacer una invitación. Sabemos que muchas de las personas que vienen en representación de sus empresas ya están certificadas. Queremos invitarlos justamente a que comuniquen qué hay detrás de FSC, detrás de la marca. Ahora contamos justamente con el apoyo de Carla Salvador, que le voy a pedir que prenda su cámara, que es quien está justamente trabajando con lo que nosotros llamamos licenciamiento de marca, para que sus clientes que están suministrando productos FSC puedan justamente que cuenten la historia de por qué están apostando por esto, ¿no? No solo es un tema de mercado, que lo reconocemos, cada vez el tema del consumo responsable está incrementándose acá en el país,
Festa nos contaba en una reunión que tuvimos hace 2 semanas que ellos necesitan para vender su producto tener justamente la certificación FSC, pero cuando ustedes escuchan qué está haciendo Festa para producir esos palitos de helado, ahí en un montón de las calles de nuestro país y también en el exterior, porque nos decían que exportaban, hay unas historias lindísimas, increíbles que Festa hace en un trabajo con la comunidad. Y eso muchas veces no se ve. Entonces también los invitamos a que sean portavoces de que hay una historia de comunicación importante que puede dar evidencia de que las decisiones de sumarse a tener esta certificación, que sí sabemos es exigente, como lo acaba de mostrar Paola, que busca garantizar una trazabilidad y el origen responsable que tienen justamente las materias primas y el producto final, justamente puede ser un plus el tema de comunicarlo, ¿no? Cada vez está despertando un mercado que después de la pandemia sabe justamente la relevancia que tienen los bosques en el mundo. Y esta iniciativa de tener encuentros con ustedes justamente era compartir estas herramientas. No se acaban hoy los encuentros, vamos a tener un encuentro el jueves 13 de octubre, ese sí va a ser presencial, vamos a ver si es que lo podemos transmitir, les comunicamos, pero vamos a traer justamente las experiencias de FSC México, que ellos han generado una propuesta de negocios sostenibles donde el tema de uso de marca también tiene mucha relación con el tema de servicios ecosistémicos que están justamente protegidos por este estándar de manejo forestal. Ese es un tema y a finales de noviembre lo vamos a tener a Giancarlo Vial, que es el gerente de cuentas claves de América Latina con nosotros. Queremos tener reuniones y talleres en Quito. Queremos también llevarlo a Guayaquil. Sabemos toda la fuerza que tiene Guayaquil a nivel industrial. Entonces, estamos planteando hacer justamente un taller con él allá en la ciudad también de Guayaquil. Eso. Muchísimas gracias desde nuestra Oficina Nacional de FSC Ecuador, CEFOBE. Cuando ustedes quieran saber más, tenemos asesores especializados como Paola, justamente en la implementación de estándares que están listos para poder asesorar, para poder capacitar, dar acompañamiento e implementar el proceso junto a ustedes. Entonces, cuentan con nosotros justamente para poder conectar estos profesionales con las necesidades y requerimientos de su empresa. Muchísimas gracias y los mantenemos comunicados. Tenemos ya dónde encontrarlos. Tenemos aquí su base de datos. Entonces, hasta la próxima y muchísimas gracias, Paola. Siempre tu claridad, tu pasión por lo que haces, yo creo que nos acaba de inyectar y de dar como esta fuerza para que temas que muchas veces son difíciles sean aterrizados, ¿no? Y gracias, Carla. Carla está aquí al frente conmigo por provocar justamente que esto suceda el día de hoy. Y muchísimas gracias por acompañarlos a este encuentro. Una buena tarde. Muchas gracias también. Pasen bien. Nos vemos.